Hola, hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a sus clases virtuales del día de hoy de nuestro colegio San Antonio María Claret, quien les acompaña Miss Loraini, y en este momento vamos a trabajar en el curso de comunicación. Y el tema que vamos a desarrollar es el cuento. Vamos a ver de qué trata el cuento. Para ello vamos a conocer un pequeño concepto. El cuento es una narración corta que proviene generalmente de la imaginación, en la que participan personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado. El cuento tiene sus partes: inicio, nudo, también llamado desarrollo, y desenlace, también llamado cierre. Estas partes del cuento son fundamentales, pues cada una de estas partes cumplen una función importante que hace que el cuento tenga un sentido. Vamos a conocer cada uno de ellos. El inicio es la primera parte del cuento y en ella lo que más se destaca es la descripción, cuando sucede la historia, indicando una época o tiempo. Generalmente el cuento, cuando hablamos de esta primera parte llamada inicio, se comienza la historia o la narración o el cuento con una palabra: había una vez, hace mucho tiempo, hace unos años atrás. Son palabras que describen el inicio de cualquier narración o de cualquier cuento. Entonces vamos a conocer el nudo o desarrollo. Esta es la parte más importante del cuento y también la más larga. Aquí encontramos el problema que surge dentro del cuento y las acciones o sucesos que en él se desarrollan. Digamos que en esta parte del nudo del cuento se desenvuelve todo el drama y toda la historia. Allí, por eso se dice que es más amplio y dura más tiempo, porque te entregan todos los sucesos que en esa historia puedan estar por suceder. Y generalmente se habla en el nudo con la siguiente palabra: luego. ¿Se recuerdan cuando hicimos el trabajo de descripción de imágenes? Que organizamos las imágenes que nos dieron el razonamiento verbal y de allí íbamos a crear una historia. Bueno, es prácticamente lo mismo de la creación del cuento. Recuerdan que en aquel momento hablamos de un inicio, desarrollo y cierre. Y que también pudimos haber comenzado, había una vez, y luego en el desarrollo colocamos la palabra luego o después o posteriormente, luego de que transcurrió cierto tiempo. Allí vamos como desarrollando todo el drama de la historia o de la narración que estemos haciendo en ese momento. Por último, tenemos el desenlace o también llamado cierre del cuento. Es la parte final del cuento en la cual los problemas surgidos en el nudo se resuelven. Esta parte puede terminar con un final feliz, triste, imprevisto, sorpresivo, etc. El desenlace por fin da un cierre a toda esta historia que se contó prácticamente en el desarrollo, como lo nombramos anteriormente. Y el desenlace casi siempre termina con la palabra que lo describe. Finalmente, ¿qué otra palabra pueden usar? Y así termina la historia o fin, ¿verdad? Son palabras que se pueden utilizar en el momento del desenlace. Muy bien, chicos. Ahora, hazlo tú. Tú también puedes crear hermosos y entretenidos cuentos, teniendo en cuenta sus partes. Recuerda que puedes iniciarlo con las siguientes palabras. Había una vez, como les decíamos hace rato,
en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo. Son algunas de las palabras con las que podemos comenzar la narración de un cuento o de nuestra historia. Recuerda que para crear un cuento debes conocer sus partes. Esto es prácticamente el repaso de lo que ya conversamos. El inicio, que decíamos que comienza había una vez, en un lugar muy lejano o hace mucho tiempo. El nudo o desarrollo, que se puede nombrar luego de tanto tiempo y entonces la bruja entró y posteriormente pasaron 5 años, son palabras o enlaces que podemos usar para desarrollar toda nuestra trama o todo el problema o lo que queramos contar de nuestra historia o nuestro cuento. Y el desenlace, que ya nos dice que es el final y que generalmente la palabra lo dice, finalmente la historia terminó de esta manera. Y que casi siempre en todos los cuentos, al finalizar, le colocan fin. Ahora bien, ya que conoces las partes del cuento, vamos a hacer una práctica. Relaciona correctamente. Ya sabemos que el cuento consta de 3 partes: inicio, nudo y desenlace. Y nos dan un ejemplo de cada uno de ellos para que enlacemos con el que corresponda. La primera que tenemos. A ver, el inicio. Y las opciones que nos dan es la parte más importante del cuento en la cual se presentan los problemas y los sucesos para hallar la solución. ¿Ese será el inicio de un cuento? No. Es la parte final del cuento en la cual los problemas se resuelven. ¿Ese será el inicio del cuento? Tampoco. Es la primera parte del cuento en la cual conocemos los personajes, el lugar y el tiempo en el que se desarrolla. Quiere decir que este sí es nuestro inicio. Luego vamos con el nudo o desarrollo. Es la parte más importante del cuento en la cual se presentan los problemas y los sucesos para hallar la solución. Quiere decir que este sí es nuestro nudo o desarrollo. Y el desenlace es la parte final del cuento en la cual los problemas se resuelven. Quiere decir que este es el desenlace o cierre del cuento. Muy bien, chicos. Ahora que entendieron muy bien el tema, recuerden poner en práctica en su separata de comunicación en la página de la 76 a la 80. En estas páginas, chicos, van a encontrar donde van a desarrollar cuentos a partir de una imagen. Y también van a encontrar unos chistes y unas poesías. Aunque muy claro está que el tema es del cuento, los chistes son sumamente sencillos y son muy cortos. Entonces están al ladito de los cuentos y como mañana es viernes, pues no está de más en que lo trabajemos. Y así vamos adelantando en nuestra separata de comunicación. Y luego que desarrollen la página de la 76 a la 80, van a ir a la página 95, en la cual también tienen para desarrollar un cuento a partir de una imagen. Aquellos chicos que no tengan la separata de comunicación, no se preocupen porque saben que siempre les comparto la ficha por medio del grupo del WhatsApp. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.